Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Es un secreto. Es mi secreto. Solo a través de mí se llega al Padre. Mi sacrificio llevará a mi pueblo a la salvación. Mi único enemigo es Roma. El hombre sabio de negro me mostró el camino. Osorías y Sapienta quizá puedan hacerlo. Muéstrame el camino. Siento que sin ti no puedo. Shh. Es un secreto. Sí. Hola. Me estoy incorporando en este cuerpo. Yo soy la entidad, el rol, el espíritu que animó al rol, y me expresaré a partir de ahora, desde esta realidad, de la realidad de ese rol que animé hace un poco más de 2000 años. Yo soy el Espíritu de Jesús. Yo fui ese rol anterior.
Y estoy aquí atendiendo este llamado. Gracias a esta gran fuerza de este medium, que leo su mente, leo sus pensamientos, porque me permite hacerlo. De este medium, Carolinos, estoy bastante entusiasmado de poder bajar a este cuerpo y manifestarme y poder dar mi versión de las cosas desde mi punto de vista, desde aquel punto de vista del rol tan hermoso que animé, que partió en dos la historia del mundo occidental. Rol que ha sido tan importante para inspirar a muchas religiones, a muchos movimientos, corrientes espirituales, algunas de buena manera, de buena fe, pero algunas otras de una manera incorrecta, donde solo se ha utilizado esa imagen de aquel rol tan hermoso para beneficiarse en sus intereses personales y no en el interés del pueblo. Eso, aunque me llena de tristeza, debo asumir que forma parte de la vida, forma parte de los procesos y los caminos de evolución de una especie, específicamente de la especie humana. No importa qué tan loable o qué tan buena han sido nuestras intenciones o nuestra intención en un rol anterior. De todas maneras, siempre va a haber discordias, conflictos, intereses personales por encima de los intereses comunes. Y debo asumir eso. Debo aceptar eso. Y todos los seres humanos, quienes me estén escuchando, deben aceptarlo también. Y tomar de mi enseñanza lo que sirva, para que ustedes también puedan mejorar sus propias vidas y aportar para mejorar las vidas de los demás. El camino del amor es la clave. El camino del amor que nos lleva a una salvación. Y estoy aquí para contarles mi vida, de lo que fue mi vida anterior, de quién fui, cómo nací, de lo que hice y de lo que dejó mi legado. Yo nací en Palestina. En aquel tiempo, Palestina era un lugar del mundo muy hostil, muy turbulento. En Tierra Santa, o mi Tierra Santa, había sido escenario de muchas riñas y conflictos dinásticos que duraban o que iban de generación en generación. Luchas encarnizadas y muchas veces guerra a gran escala. Incluso después de mi nacimiento y un siglo después, dos siglos antes de mi nacimiento, se fundó o comenzó un reino judaico, solamente estrictamente judío, que era más o menos unificado. Y ese reino era el que imponía el orden. Pero eso era antes, mucho antes, ya 50 años antes de que yo naciera.
mi Palestina cayó en poder del ejército o de los ejércitos de Pompeyo y se impuso en ella el gobierno de los romanos. Un gobierno brutal, un gobierno autoritario. Para bien o para mal, Roma tenía un imperio demasiado extenso y tenía otras preocupaciones. Estaba preocupada por sus propios asuntos y no podían de manera directa instalar un aparato administrativo necesario para ejercer el gobierno directo o para establecer un gobierno directo. Y por eso Roma creó un linaje de reyes marionetas que gobernarían bajo la egidia romana y bajo su yugo. Este linaje era el de los herodianos, que realmente no eran judíos, sino árabes. Estos árabes, el primero de la línea fue Antípater. Subió al trono de Palestina muchos años antes de mi nacimiento. Y cuando murió, le sucedió su hijo, Herodes el Grande. Durante aquel tiempo, a todos los habitantes, a todos nosotros, se nos permitía conservar nuestras propias costumbres y nuestra propia religión. En mi caso era la judía, pero la autoridad definitiva era Roma. Esta autoridad se ejercía conforme al derecho romano, y eran romanos los soldados que velaban por el cumplimiento de las leyes. En el año 6, los primeros años durante mi infancia, la situación en mi Palestina se hizo muy crítica, ya que el país se dividió, se fragmentó, y eso sucedió desde el punto de vista administrativo. Se dividió en una provincia y en 2 tetrarquías. Herodes Antipas pasó a ser el gobernante de una de ellas, Galilea. Pero Judea, que era la capital, quedó sujeta al gobierno directo de los romanos y era administrada por un procurador romano que tenía su base en Cesarea. Este régimen era brutal y autocrático. Cuando asumió el control directo de Judea, más de 3.000 rebeldes fueron crucificados sumariamente, uno tras otro. Todos aquellos que se oponían contra el gobierno de Roma y eran descubiertos eran crucificados al instante. Ni siquiera tenían derecho a un juicio justo. El templo fue saqueado y mancillado por los mismos romanos. Se cobraron fuertes impuestos. La tortura se utilizaba con frecuencia y muchos habitantes del país y de mi pueblo se suicidaban una y otra vez. Este estado de cosas no mejoró con Poncio Pilato, que presidió en calidad de procurador de Judea desde el 26 al 36, mucho después de mi nacimiento. Pilato era un hombre cruel y corrompido, y no se limitó a perpetuar los abusos cometidos por sus antecesores, sino que los intensificó. Y los judíos que vivíamos en Tierra Santa estábamos completamente aburridos de este régimen, hartos de ellos. Queríamos casi todos en secreto que este régimen romano cayera y también este reino judío apaciguante de Roma también se destruyera. También en Tierra Santa habían varias sectas y subsectas que de alguna forma, muchos de ellos en silencio se oponían a Roma, pero otros trabajaban con ellos, amangolados, enchufados en el poder. Estaban, por ejemplo, los saducios. Eran reducidos judíos. Era una acaudalada clase terrateniente
que ante la indignación de sus compatriotas colaboraban como quislings, colaboraban con los romanos. Sí, ellos eran los principales cómplices que le patrocinaban a Roma absolutamente todo. Estaban los fariseos, que era un grupo más o menos progresista. Introdujo muchas reformas al judaísmo y que, a pesar de lo que la tradición popular cree, se opusieron bastante al régimen de Roma, aunque lo hacían de forma pasiva, silenciosa, secreta, hipócrita, pero era su forma de sobrevivir. También estaban los esenios, que era una secta austera, tenía cierta orientación mística. Las enseñanzas que tenían predominaban e influían mucho más de lo que se reconoce o supone generalmente. Eran pacíficos, no andaban armados y creían más en la solución de conflictos a través de la palabra, a través de la magia. También estaban los nazaritas, secta judía a la que Sansón perteneció siglos antes y que en mis tiempos aún existía. También estaban los nazareos o nazarenos, término que se aplicó a mí y a mis discípulos. Los griegos después me mencionaron a mí como Jesús el Nazareno, pero está mal traducido o se tradujo mal a Jesús de Nazaret. Nazareno es una palabra de origen sectario y no tiene realmente nada que ver con Nazaret. También hubo muchos grupos y sectas judías, uno de los cuales parecían o eran más importantes que otros. Cuando Roma asumió el control directo de Judea, un rabino fariseo llamado Jesús de Galilea, conocido como el sapienta hombre sabio de negro, creó un grupo revolucionario muy fanático, integrado tanto por fariseos como por esenios. A los miembros de este grupo se les dio el nombre de celotes. Hablando en rigor, no eran una secta, más bien era un movimiento cuyos miembros se reclutaban entre los adeptos de diversas sectas. En mis tiempos, los celotes desempeñaron ya un papel muy destacado en todos los asuntos de Tierra Santa. Estas actividades formaron quizá el telón de fondo político más importante de mi historia. Mi vida abarcó los primeros 35 años del turbulento periodo que duró 140 años de conflictos, de intentos de liberación aún después de mi muerte. Cuando digo mi vida me refiero a mi vida pública. Fue una vida pública exactamente de 35 años. La guerra, el conflicto entre celotes y Roma no acabó después de que salí yo del escenario público. También se prolongó otro siglo y engendró una situación psicológica interesante y cultural también. Y esa impresión psicológica era la esperanza y el anhelo de que algún día llegaría un Mesías que liberase a su pueblo del yugo de Roma. Fui considerado Mesías porque era el liberador de mi pueblo de Palestina durante mi carrera política y religiosa. Mis contemporáneos me consideraron Mesías por liberador. No era un término realmente divino, no. La idea misma de un Mesías divino hubiese sido realmente absurda e impensable. Originalmente la palabra griega o la traducción griega que significa Mesías es Cristo o Cristos. Ese término en hebreo o en griego significaba simplemente el ungido, lo que generalmente se asocia a un rey. Así, mi antepasado David, al ser ungido rey en el Antiguo Testamento, se convirtió de modo muy explícito en un Mesías, en un Cristo. Y todos los reyes subsiguientes de la casa de David fueron designados con el mismo título. Incluso durante la ocupación de Judea por parte de los romanos, el sumo sacerdote o al sumo sacerdote
que era nombrado por los mismos romanos, se le llamaba el Mesías sacerdote o el Cristo sacerdote. Por tanto, Mesías y Cristo eran palabras extremadamente comunes durante mis tiempos. Era muy común utilizar esa palabra para designar a los líderes espirituales, a los reyes sacerdotes. Todos tenían descendencia más o menos aristocrática y legítima por sangre. Sin embargo, para los celotes, así como para otros enemigos de Roma, este sacerdote era solo una marioneta para el uso de los intereses de Roma. Para los celotes un verdadero Mesías era algo muy distinto. El legítimo Roi Perdú en latín, es decir, el rey perdido. El descendiente desconocido de la casa de David que liberaría al pueblo de la tiranía romana. Durante mi vida la anticipación de la llegada del Mesías alcanzó una intensidad que iba con la histeria de las masas. Se relacionaba con esta histeria de masas, con esta esperanza que tenía el pueblo. Y esta histeria de masas continuó durante mucho tiempo. Y era propiciada en gran parte por la agitación y la propaganda de los celotes, que hablaban en nombre de un Mesías, cuyo advenimiento, según creían los celotes, debía ser inminente. El hombre sabio de negro, aquel que me descubrió, aquel que me reclutó, aquel que vio en mí como posible rey sacerdote, como posible Mesías, aquel hombre que desde las sombras tenía una gran influencia en todas estas sectas y subsectas judías, que propiciaba la lucha armada, que entrenaba a hombres con espadas. Estos hombres violentos, cuya única motivación era derrocar a Roma, vieron en mí, por ser descendiente legítimo del rey David, un candidato perfecto para liberar a nuestro pueblo del yugo romano. Y por eso fue que me eligió el hombre sabio de negro, quien decía que venía mandado por una persona superior a él y que se hacía llamar Ozorías. Mi iniciación fue muy simple. Tenía que pedir permiso a mi padre. Mi padre, que era un carpintero y era próspero en sus negocios de carpintería, ya que tenía a su orden una especie de franquicia de personas que proveían al Imperio Romano y a las personas adineradas de maderas, de muebles. Mi familia era muy próspera y por ser descendiente de David era el candidato justo para el hombre sabio de negro y poder comenzar una revuelta a gran escala y derrocar definitivamente a Roma. El hombre sabio de negro pidió permiso de mis padres, como era la costumbre. Mi padre José, entusiasmado con la idea, por supuesto aceptó, pero decía que no podía ser rabí ni maestro si no me casaba, si no contraía matrimonio. Y así debía ser. Mi matrimonio debía ser ejecutado, también con una mujer de alta descendencia, de descendencia real, para comenzar esta conspiración militar, esotérica y política en contra de Roma. La iniciación con el hombre sabio de negro se haría en el desierto. Allí me encontraría con él para empezar esta iniciación, este ritual, este proceso de conocimiento, de sabiduría en el desierto.
solos los dos, donde me mostraría el camino que él y Ozorías habían trazado para mí. No puedo sin ti, hombre de negro. Solamente a través de tus conocimientos podía saber cómo derrocar a este sistema tan tiránico que tenía a mi pueblo sufriendo. Y así fue. Nos encontramos en el desierto. Me mostró todas las grandes extensiones de tierra, toda Palestina, toda Judea. Toda sería para mí, mi familia y mi descendencia, y con ella implantaríamos un nuevo gobierno. Yo tendría todo el apoyo de los celotes, infiltrarían a los celotes, pero estaría rodeado más que todo por mis discípulos que no andarían armados. Implantarían a Judas el celote. Judas sería uno de mis discípulos, el jefe militar, que se encargaría de mi seguridad. Ellos sí andarían armados. Judas y sus hombres se encargarían de mi protección. Eso fue lo que me prometió el hombre de negro. Me dijo que debía infiltrarme. Me dijo que debía liberar a través de la revolución, guerra a gran escala. Así sería. Y así fue el plan. Así se empezó todo esto. Para comenzar mi vida pública, debía primero contraer matrimonio. No podía hacerlo antes de eso. Pedro, que era uno de mis discípulos, fue el primero que lo hizo. Él fue de los primeros que contrajo matrimonio. Matrimonios que eran 100% arreglados. No eran elegidos por nosotros. No eran mujeres que nosotros elegíamos. Eran completamente arreglados en pro de nuestro objetivo militar, político y espiritual. Al contrario a lo que se cree popularmente, en ninguna parte, en ningún momento de mi vida, yo abogué por el celibato. Todo lo contrario, siempre lo dije. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán como una sola carne. Nunca prediqué el celibato, y tampoco lo practiqué. En la costumbre de mi época, que un hombre se casara no era únicamente normal, sino obligatorio. A veces, exceptuando ciertos esenios de ciertas comunidades, el celibato era condenado vigorosamente. Incluso en algunas zonas, el celibato era gravemente condenado y era comparable con el asesinato. Antes de casarme, exactamente 15 años antes, ya yo había tenido un hijo que fue el que me acompañó en este proceso de revolución. Y además, yo era un rabí, quería ser considerado maestro y quería ser maestro. Y la ley judía, para los judíos, era bien explícita al respecto. Un hombre soltero no puede ser maestro. Las bodas de Caná, aquellas bodas que fueron tan famosas en la tradición popular cristiana, se refiere de hecho a mi propia boda, a mi propio matrimonio. De hecho, en los evangelios que han sobrevivido, que sobrevivieron o que están autorizados en la actualidad, hacen referencia a esto. Se habla de que María, mi madre, se comporta como la anfitriona de esta boda. Donde faltó el vino, mi madre me dijo: no tienen vino. Y yo enfadado le dije: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Mi hora me refería a yo casarme. A eso se refería. A mi madre no le importó lo que le dije. No me hace caso a mi protesta. Entonces le dijo a los sirvientes que lo hiciera, y todos los sirvientes cumplían las órdenes de mi madre. Aquí es donde se registra desde la filosofía cristiana lo que sería mi primer milagro, la transmutación del agua al vino.
pero lo que se refiere realmente, ya que esto es una metáfora, es al sentido de que debía proveer vino a los invitados. Muchos se preguntan, ¿por qué 2 invitados, lo que supuestamente hubiésemos sido mi madre y yo, asumiríamos la responsabilidad de proporcionar el vino? Responsabilidad que por supuesto correspondía a los anfitriones, pues precisamente porque se refería a mi misma boda, mi mismo matrimonio. Entonces, por eso era mi responsabilidad dar vino a los invitados. Mi esposa era María, María de Migdal o María de Magdalena, que provenía de Galilea. También era una persona que venía de una estirpe muy alta y fue la elegida para que me acompañara en matrimonio, para que juntos procreáramos una estirpe de sangre real y tuviéramos herederos en caso de que la conspiración contra Roma resultase exitosa. Necesitábamos tener una familia real, y todo salía de acuerdo al plan del hombre sabio de negro, de Sapienta y Ozorías. En otras tradiciones posteriores se menciona a María de Betania, quien era hermana de Lázaro, como una persona totalmente distinta, y la verdad es diferente. María de Betania y María Magdalena son en rigor la misma persona. Mis hijos, sí tuve hijos con María, sí tuve hijos con mi esposa María Magdalena o María de Betania, y de hecho el hijo mayor que tuve, el hijo que me acompañó en toda esta situación, su nombre era Jesús Barrabás, y su nombre provenía de Jesús Barrabi, Jesús hijo del Rabí, Jesús hijo del maestro. Ese era mi hijo. Jesús Barrabi o Jesús Barrabás fue encarcelado por Roma cuando participó en aquella revuelta que nosotros hicimos en contra de los judíos comerciantes que estaban comerciando frente a la iglesia, frente al templo. Cuando aticé ese movimiento de irnos en contra de los comerciantes en el templo, fue cuando más rabia la élite judía tuvo contra mí. Mi hijo Jesús el Barrabás, o Jesús Barrabi, fue quien más violento fue durante esa revuelta. Fue el que más comercio destruyó. Todos los negocios fueron saqueados, comandados por mi hijo. Y por supuesto estos judíos de élite se fueron en contra de nosotros y arrestaron entre todos ellos a mi hijo. Me fui convirtiendo poco a poco en una rueda suelta. Estaba siendo prácticamente vigilado por el hombre de negro y sus hombres, especialmente por Judas, por todos los celotes que estaban muy infiltrados en mi movimiento, y yo no lo percibí. Eso fue cierto. Me fui convirtiendo poco a poco en una rueda suelta. Los celotes que me financiaban querían guerra abierta, pero yo solamente utilizaba la técnica de guerra de guerrillas: atacar comercios, atacar infraestructura, pero no realmente una guerra directa contra Roma. Al mismo tiempo predicaba acerca del amor al pueblo, acerca del amor por medio de mis discípulos, pero también creaba revueltas en contra de la élite judía, porque sabía que ellos estaban, de alguna manera, eran cómplices de un sistema que realmente yo consideraba que no funcionaba. Todos estos judíos de élite me consideraron una rueda suelta y acudieron al hombre de negro para que me quitaran del camino. Y así fue como realmente ocurrió. El hombre de negro mandó a Judas a que me entregara a Poncio Pilato.
En resumen, mi vida estuvo llena de algunas contradicciones. Yo fui un rey sacerdote, un aristócrata, un pretendiente legítimo al trono. Llevé a cabo un intento de recuperar este patrimonio legítimo. Yo fui nativo de Galilea. Fui tierra que era semillero a la oposición del régimen romano. Fui reclutado por el hombre sabio de negro, Sapienta y Azarías. Ambos me darían el poder, el dinero, la infraestructura para crear un movimiento político, religioso y militar que derrocaría al régimen romano. El hombre sabio de negro me prometía poder, mucho poder, y de alguna manera se encariñó conmigo. Y cuando fui una rueda suelta, no fue capaz de mandarme a asesinar o de asesinarme a través del régimen romano. También tuve partidarios nobles, ricos e influyentes en toda Palestina, incluyendo Jerusalén, la capital. Todos estos partidarios, poderosos miembros secretos del Sanedrín, fueron también parientes míos. En Betanía estaba mi hogar, el hogar de mi esposa, de mi familia, y ahí convivía yo con ella y muchos de mis descendientes. Aquí se estableció el centro de mi culto mistérico. Aquí aumenté el número de seguidores por medio de iniciaciones rituales, incluyendo la de mi cuñado Lázaro, también apodado Juan, el discípulo amado. Por supuesto, por todas estas aspiraciones y por haber sido una rueda suelta, por no obedecer la línea directa de lo que quería el hombre sabio de negro y todas estas élites judías, por supuesto se engendraría una cierta oposición poderosa en ciertos círculos y también inevitablemente, obvio, en la administración romana y quizá en algunos intereses creados judíos cuyos representantes eran los saduceos. Estos intereses, ambos intereses, los de Roma y los de los saduceos, se propusieron a frustrar mis aspiraciones al trono. Pero esos intentos de exterminarme no tuvo el éxito que esperaban, porque yo tenía amigos en las altas esferas, incluyendo el hombre sabio de negro que a la hora del té también era una rueda suelta y trabajaba por sus propios intereses, y me envió a Judas para entregarme a los judíos, pero no para crucificarme realmente, no para matarme, sino para salvar mi vida. Estos amigos del hombre sabio de negro trabajaban en colusión con un procurador romano corrupto que estaba infiltrado. Esta infiltración no era nada más y nada menos que Poncio Pilato. Sí, un hombre corrupto, fácil de sobornar. Montaron, junto al enviado del hombre sabio de negro, es decir, José de Arimatea, un hombre muy rico, un gran terrateniente, una crucifixión ficticia, en un terreno privado de propiedad de José de Arimatea, inaccesible a todos salvo a un puñado de elegidos. Por supuesto tenían al populacho a distancia. De lejos se montó una ejecución en la que realmente yo no fallecí. Hacia el atardecer, cuando ya no había mucha visibilidad, se me trasladó a un sepulcro situado oportunamente cerca también de propiedad de José. Sepulcro que al cabo de unos 2 días desapareció milagrosamente. La conspiración no tuvo ningún resultado. Todo salió absolutamente mal. Yo no seguí realmente los consejos del hombre sabio de negro. Un nombramiento exclusivamente semántico. Si me preguntas si volvería otra vez a la tierra a terminar mi misión ya fue cumplida. Ya tenía que hacerlo. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. La conspiración falló. No hubo guerra abierta, pero eventualmente como tenía que pasar, el imperio cayó, muchos siglos después.
María Magdalena fue mi esposa. María Magdalena y María de Betania son la misma persona. Era la hermana de Lázaro. Lázaro que se identifica en los evangelios como Juan, el discípulo amado. La misma persona. Tuve hijos biológicos. Tuve 5 hijos. El mayor de todos, Jesús el Barrabás, quien era uno de los más díscolos que tuve, pero también de los más comprometidos con la causa. Hay muchos preconceptos, lo sé. La Divina Trinidad no existe. No hay un verdadero nombre de Dios como tal. La Iglesia nació mucho después, siglos después, fue una creación del hombre, donde se utilizó mi historia para fines egoístas. Muchos creen también, porque leo la mente de Carolinus, de que yo pudiera ser o tener alguna relación con Metatron. Y realmente no. No. Yo como espíritu no soy Metatron. Los pecados no existen. Lo que existen son los actos hostiles, que generan de alguna manera karma. Hay algunas tradiciones que por ser un hombre extraordinario me etiquetan como extraterrestre. No, fui un hombre, una especie humana. Homo sapiens sapiens, 100% ser humano. Como lo ha enseñado este medio, este receptáculo, los procesos de evolución se logran a través de las experiencias y los aprendizajes de las diferentes vidas, de los estados de percepción. A través de mí se ha generado una iglesia. Se celebra la supuesta crucifixión que realmente existió, pero era ficticia. Simplemente fue algo que se tenía que hacer porque la orden de mi muerte se dio por la élite judía. Los saduceos ordenaron mi muerte. Por tanto, el hombre sabio de negro utilizó a Judas para entrar en colusión con Poncio Pilato y montar una crucifixión ficticia y salvar mi vida. Si no hubiese sido así, los saduceos tarde o temprano me hubieran ejecutado, me hubieran asesinado de alguna otra forma. Solamente saliendo al exilio podían salvarme. El Santo Sudario, al igual que todo el tema religioso con respecto a mí, no es más que un mito. Como cualquier ser humano, llevo engramas, llevo karmas, llevo actos bondadosos. Simplemente fui un ser humano normal. Tuve dotes extraordinarios. Supe de medicina. Era muy inteligente. Sabía hacer cosas que otros no sabían. Y por esos conocimientos que aprendí pudieran en algún momento confundirse con milagros. Pero en el fondo, todos los seres humanos hacemos milagros. Se ha creado una tendencia por la etiqueta. De verdad lo somos. La iglesia ha creado una esencia de milagros muy poderosa a través de mi nombre. Y esa esencia sí es real. Los milagros están allí, a nuestra disposición, para nosotros utilizarlos y hacerlos real. Se utilizó mi nombre como inspiración. Y eso es muy hermoso que se haga. Estoy muy orgulloso de aquellas personas que utilizan mi nombre para hacer milagros, hacer verdaderos milagros de fe, hacer verdaderos milagros de sanación. Quiero decir que estuve aquí para contar parte de mi vida, lo más importante, y que todos tenemos un Cristo por dentro, un Cristo de salvación. Todos podemos hacer milagros. Todos podemos llevar milagro a nuestras propias vidas y ser el milagro de alguien, porque vivimos de milagro en milagro. Y siempre estaré allí para todos ustedes. Usar mi poder, esa tendencia que quedó y esa fuerza que se me dio a través de la iglesia, a través de la misa, a través de la hostia, a través del vino. Esa esencia sirve para la prosperidad, para la abundancia, porque es la fuerza de la religión que ha sobrevivido por siglos y seguirá haciéndolo por siempre, para siempre.
Dios. Muy buenas, soy Carolinus. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy Vamos, bien. muy bien, bueno, vamos a hacer una sesión mediúmnica donde intentaré conectar en este momento con la esencia de Jesús. Como todos sabemos, tú lo sabes, las personas lo saben, la esencia es el producto de la fe, de la fe. Pero yo creo que esto va un poquito más allá de la sola fe, de las personas. Pienso que hay algo más profundo que los motiva y pienso que la entidad correcta para canalizar que nos pueda dar una respuesta más concreta aparte de la fe, yo pienso que es un poquito más profundo que eso, es esta etiqueta de Jesús de Nazaret, lo que significó y lo que sigue significando para la raza humana, especialmente para el mundo occidental. No sé, ¿tú qué opinas? Me parece perfecto. De hecho, sí, hay más connotaciones que solamente la fe. Así que hoy lo vamos a descubrir. ¿Ya estás listo? Yo estoy muy listo, estoy perfecto, entonces Ok. comenzamos. Listo, entonces comenzamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nos estamos contactando con la esencia de Jesús de Nazaret. Es correcto, soy Jesús de Nazaret, su esencia, su luminiscencia, su luz. Ese soy yo y me estoy comunicando a través de este receptáculo. Wow, muchas gracias por estar aquí, esencia de Jesús. Este es un contacto muy querido, muy solicitado y que también sentimos que va a ser de mucha importancia para el conocimiento, eh, el cual buscamos llegar a más personas, ¿no? Un conocimiento sin apegos, un conocimiento sin preconceptos, un conocimiento que, que nace desde el amor, ¿no? El amor es la base de todo mensaje puro, eterno, próspero y hermoso. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Estamos muy, muy contentos. Carolinus, ya sabes fácil quién es el medium que te está albergando en este momento. Está muy contento por este contacto. Siento su felicidad, siento todos sus sentimientos. Me gusta incorporarme en este medium porque es de una de estas personas que permite leer sus pensamientos, permite que nosotros las entidades podamos leer sus pensamientos y saber, nos da a conocer el conocimiento del saber por qué estamos aquí. Y de hecho creo que ya sé por qué estoy aquí. Qué bueno que lo sientas, que lo intuyas, que lo puedas manifestar así, porque es lo que queremos, ¿no? Esta entrevista está siendo realizada con mucho amor, con mucha preparación y sobre todo con mucho respeto, ante todo y todos. El respeto es sin duda alguna lo más importante en la interacción entre seres humanos y seres conceptuales como nosotros. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con esa apertura. Todas las personas que estén escuchando esta entrevista, por favor, abran su mente, abran su corazón con todo ese respeto que ya justo ahorita estábamos mencionando, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este pequeño preámbulo hacia esencia de Jesús, ¿te parece? Sí, Listo. Ok, para la iglesia y millones de personas eres la representación del ser humano lleno de fortaleza que puede ayudar a las demás personas a cultivar esa esencia de energía vital que todos tenemos. Estoy obviamente dando una connotación genérica, ¿no? Porque cada iglesia tiene su forma de verlo, pero quiero ser totalmente neutral. Así que eres un símbolo de amor
y fe inquebrantable. La fuerza de fe es tan impresionante que hoy en día tú estás aquí manifestándote. Te agradecemos, te doy la bienvenida, pero quiero que desde ya nos digas si solamente es la esencia de fe quien te trae aquí o quien te vio nacer. La fe es un básico importante, es correcto, eso sí es cierto. Pero también hay otra manifestación importantísima. Y esa manifestación importante es el mensaje. Yo fui el primer gran mensajero de esperanza, de fe humanista que existió sobre la faz de la tierra. ¿Te refieres a tu base como Jesús? Me refiero a lo que me anima como entidad espiritual ahora mismo. Es la fuerza del mensaje. El mensaje como tal. El mensaje como tal. Tal vez podríamos explorar un poquito más acerca de esto que estás mencionando. Sí, mi mensaje es el amor. Mi objetivo era humanizar a Dios. Dios no estaba humanizado. Había una barrera muy fuerte entre Dios y los seres humanos. Existía un Dios castigador, existía un Dios impersonal, un Dios que no le importaban los sentimientos de las personas, un Dios que juzga, un Dios severo, un Dios que diferencia mucho entre pobres y ricos. Gracias a la evolución, gracias al tiempo, gracias a todo lo que fue ocurriendo a través de los años y la evolución, por supuesto, se lleva el camino, se abre un camino para que se dé cuenta las personas, el ser, los medios, los hombres espirituales, los líderes espirituales, que se necesitaba un mensaje diferente, se necesitaba humanizar a Dios. Era en ese momento muy importante que se humanizara a Dios creador, al que hizo los cielos, al que hizo las tierras, al que hizo el universo. No podía seguir habiendo esa barrera, ese muro separador entre Dios y el ser humano. Había que humanizar a Dios. Y yo fui ese mensaje que evoca esa humanización del Dios creador. Ok, muy claro. Entonces, resumiendo todo lo que tú mencionas, es esa cercanía en el mensaje de Dios hacia los seres humanos, la identificación que sienten y obviamente la empatía. Había que ganarle la carrera al diablo. El diablo, gracias a esa separación que existía, ese muro entre el ser humano y el Dios creador, el Dios amoroso creador, entonces la carrera del mal, el ángel del mal, estaba tomando mucha fuerza en los seres humanos porque éste se había enfocado en esa humanización. Exacto, exactamente. Se necesitaba un equilibrio. El único equilibrio era Jesús de Nazaret. No había otro. Es el único. Okay. ¿Para qué? Para mimetizarse entre los seres humanos, para humanizarlo a través de su figura. Sí, la fe crea las esencias, pero también el mensaje también le da fuerza a esta esencia a lo que soy ahora mismo. ¿Eso quiere decir, esencia de Jesús, que de cierta manera Dios el Creador intencionó que encarnara en el rol de Jesús, tu base, ese espíritu como tal, que tenga esa misión, por así decirlo? Sí. Ok, eso es muy interesante, porque claro, cada uno nace con una misión personal, pero también hay misiones colectivas y misiones mucho más fuertes. Entonces, quiero llevarlo por ahí para que se entienda. Sí, existe una misión conceptual. Cada espíritu tiene su propia misión conceptual, pero literalmente no existe una encarnación ni de Dios ni del diablo. No. Lo que existe es un conjunto de fuerzas, de sinergias, de energías, buenas y malas, oscuras y de luz, positivas y negativas, que se alimentan y se dan a manifestar a través de las tendencias conceptuales, de la aceleración desde el Big Bang hasta nuestros tiempos.
Es una aceleración cuántica, física y cuántica de ambas. Y la aceleración aumenta aún más esa fuerza de fe en las personas y también, por supuesto, el mensaje. El mensaje le da vida, me dio vida, mira, me está dando vida en este momento. El mensaje de Jesús, ¿cuál es? Mi mensaje, el amor. Esa es la clave. ¿Cuál es el 11º mandamiento? Mucho después de los 10 conocidos del Viejo Testamento, de ese Antiguo Testamento, es este: amar los unos a los otros. Ese Sí. amor profundo, ese amor sin apegos, ese amor que no tiene opuestos. Amar a los otros como si te amaras a ti mismo, pero Exacto. aprendiéndote a amar a ti mismo de la mejor manera. Sí, es ese amor que te une con tu divinidad propia, ese amor propio. El mensaje de la crucifixión, de la muerte en la cruz, donde la metáfora dice, se crucificó o se murió Jesús por amor a la humanidad, habla de eso. Esa es la metáfora más grande de todo el mensaje. Dar la vida por el otro. Amar a los otros tantos, amarse los unos a los otros tantos, que eres capaz de sacrificar tu propia vida por el bienestar de los demás. Si cada uno aplicara eso, entonces esta sería la sociedad perfecta. La sociedad sin violencia, la sociedad sin egoísmos, la sociedad que no dramatizaría ningún pecado capital en el que se apoya el diablo. Exacto. Pero para que Exacto. eso funcione, tiene que ser una filosofía espiritual aplicada en cada ser humano. El mensaje existe, ahí está, pero no todos lo aplican. No todos Sí. aman los unos a los otros. Es una filosofía que tiene que llevarse de forma pragmática día a día. Por eso es importante humanizar a Dios. En ese momento, estoy hablando de ese contexto histórico como tal, era importante humanizar a Dios. Antes Dios era un ser completamente ajeno al ser humano. Y allí fue donde el diablo ganó distancia, o ganó terreno, discúlpame. Ahí fue donde el diablo ganó terreno y aún sigue ganando hoy Sí. día. Sin embargo, si tú lo miras bien, hay más personas buenas que malas. Se ven las obras, son más notables las de las personas malas que buenas, porque ahora mismo el planeta está ubicado en el lado más o menos negativo del universo. Y esa esencia funciona no tan a favor de las acciones bondadosas ni las esencias bondadosas. Pero afortunadamente, gracias a este mensaje de que se amen los unos a los otros, gracias a este mensaje de Jesús, de yo, de mí como ser, Jesús, de esencia de Jesús, existen hoy día en este planeta seres más buenos encarnados que malos.
diciembre. Ujú. Esa día de Navidad, ahí realmente nace esta esencia. No importa que haya nacido en enero, mi rol, Claro. no importa. Eso es irrelevante. Es irrelevante. Estamos hablando de la parte espiritual, la etiqueta que le ha dado el ser humano a través de la historia de estas fechas, el 25 de diciembre. Claro, claro, tiene todo mucho sentido. Mucho sentido. Entonces, ¿tu color sería rojo u otro color? Muy aparte de estas fechas te estoy hablando, ¿no? El azul. El azul, ok. Sí. Ok, el azul, el azul. Una pregunta más con respecto a esto de los símbolos. ¿Qué hay con el símbolo de persinarse, no? El persinarse. Sirve para Ahí la protección. para protección. O sea, ya obviamente con la esencia tuya de fe contigo se potencializa, ¿verdad? Sí, Protección. es la etiqueta de la protección. Las madres la utilizan muy efectivamente con los hijos. Claro, las manos en posición de oración, namaste, bueno, en la cultura oriental también, ¿no? Sería más que todo que la rendición hacia ti, hacia el amor entre cada ser humano. Sí, ese es para apoyar su fe. Eso es para Ok. apoyar su fe. Ese movimiento es para apoyar el fe, pero el movimiento de la cruz, de persignar, es muy efectiva sobre todo de la madre al hijo. Que Claro, la madre persigne al hijo, esa actividad es muy poderosa para proteger. y es hermosa. De hecho, siempre mi abuela, mi madre, siempre me han persinado antes de salir a cualquier lugar y es la mejor protección espiritual que uno puede tener. Es sin duda alguna la mejor junto con el Estamos hablando acerca de esta fecha de tu nacimiento como esencia, simbólicamente hablando. A las personas que van a escuchar
traten de amar a los demás como se aman a ustedes mismos. Si cada uno en su entorno, no hablemos de toda la humanidad porque sé que quizás sea una utopía, por eso estoy condenado a desaparecer. Pero si en cada familia, por lo menos en cada círculo pequeño familiar, se amaran unos a otros como se aman a ustedes mismos, sería entonces el primer paso para llevar a la sociedad a la perfección. Ese es mi mensaje. Gracias por todo esto y con amor me retiro. Adiós. Adiós, amado Jesús.